Abdel Fattah Ali, soy el primer secretario de la Embajada de la República Árabe Saharaui Democrática en México. Nuestra embajada reside en la capital de México, en DF, desde el año 1979 hasta el momento actual. Entonces tenemos buenas relaciones con el Estado mexicano, que nos reconoció desde los primeros años de nuestra lucha contra la invasión marroquí. El territorio del Sáhara Occidental es exactamente que se ve aquí, que son las fronteras que fueron fijadas entre Francia y España en su acuerdo que firmaron en el año 1904 y 1912. Estas fronteras son las fronteras actuales del Sáhara Occidental. Fue colonia española desde el 1884 hasta el 1976. En 1884, cuando llegó España a los territorios saharauis, aunque fueron explorados por la fuerza colonial española antes de esa llegada. Y algunos historiadores españoles se atreven a decir que hubo una relación comercial de intercambio entre los saharauis y la población de las Islas Canarias. El Sáhara Occidental es territorio de los saharauis, que fue colonia española durante un siglo casi. España lo abandonó sin cumplir con sus responsabilidades hacia el territorio, porque en el año 1965 las Naciones Unidas exige al gobierno español organizar un referéndum para la autodeterminación del Sáhara Occidental, lo que España no ha cumplido, y en el año 76 firma el gobierno español un acuerdo tripartito con el cual divide el territorio saharaui, la parte sur para Mauritania, presidida en aquel entonces por el expresidente Mustafa Al-Gadda, y la parte norte para el Reino de Marruecos, lo cual obligó a los saharauis a huirse de su territorio hacia las fronteras argelinas y algunos lugares del territorio liberado del Sáhara Occidental. Esta guerra duró casi los 16 años, donde fue Mauritania en los primeros años derrocada, lo cual obligó a Mauritania a firmar un acuerdo de paz con los saharauis y reconocer la República Árabe Saharaui Democrática. Luego Marruecos ya tenía otra intención de que anexionar la parte mauritana para el propio Reino de Marruecos, bajo el pretexto de que todo el Sáhara es de él. Entonces, ¿por qué él aceptó en primer momento firmar un acuerdo tripartito con el cual permite a Mauritania la parte sur del Sáhara Occidental? Entonces, es incorrecto realmente. Entonces, de eso nos damos cuenta de que todo es una invasión con fines económicos y políticos del Reino de Marruecos quería. Entonces, actualmente el Sáhara Occidental se encuentra bajo, que las fuerzas de las Naciones Unidas actualmente están en el territorio con el fin de organizar ese referéndum que ya fue dictado por las Naciones Unidas desde el año 1965 hasta el momento actual. La llegada de las fuerzas de las Naciones Unidas empezó en el año 1991 y hasta el momento las Naciones Unidas no han sido capaces de obligar al Reino de Marruecos a llevar ese referéndum a la práctica, porque el Reino de Marruecos sigue maniobrando apoyado por algunas fuerzas occidentales y especialmente Francia, que realmente hasta el caso de defender los derechos humanos dentro de la parte ocupada, el embajador francés se opuso en el Consejo de Seguridad en las últimas reuniones sobre el tema del Sáhara. Aproximadamente son algunos datos muy breves, pero si quieren conocer más, con más detalle, con más fechas, con todo el proceso histórico del Sáhara Occidental, se lo pueden ver en las páginas de la República Árabe Saharaui Democrática, westernsahara.arso.org. Ahí, hagando clic sobre el link, creo que ahí pueden ver todas las páginas que tratan temas de historia, cómo empezó el conflicto contra España, porque hemos empezado una lucha de liberación contra la presencia colonial española desde el 73, cuando se fundó el Frente Polisario el 10 de mayo de 1973, y hasta el 1975 España ya se dio cuenta de que es imposible no cumplir con el respeto del derecho de la autodeterminación del pueblo saharaui. Eso es lo que realmente ya llevó a, como he mencionado, a firmar el Acuerdo de Madrid, el tripartito, el 11 de noviembre de 1975.
Eso de muy breve, o sea, muy resumido y sin ser muy organizado en detalles y en fechas, pero creo que ver la página del Sáhara daría más información para ver con más detalle el caso del conflicto de Sáhara. Una sola preguntita, ¿no hace mucho tiempo hubo una represión frente a los hermanos de su pueblo? Sí, en las últimas manifestaciones que se llevaron en el Aaiún, la capital del país, la parte ocupada, ahí donde se organizó una manifestación de casi 20.000 jaimas, más de 10.000 saharauis que se manifestaron, porque realmente la parte ocupada de nuestro territorio no es más que una cárcel, verdaderamente es una cárcel, no son ciudades que viven en un estado normal. Entonces organizaron una manifestación exigiendo el derecho y que las Naciones Unidas deben cumplir con su responsabilidad hacia la autodeterminación del pueblo saharaui y la defensa de los derechos humanos dentro de la parte ocupada, lo cual fue aplazado por las fuerzas del invasor marroquí, claramente, y así, observando las Naciones Unidas, sus fuerzas dentro del territorio, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, todo el mundo está al tanto de lo que pasó y lo que sucedió en el Aaiún en los meses de noviembre y octubre del año pasado. Creo que eso solo lo que se vio, o sea, con su magnitud, es lo que tuvo la posibilidad de tener más divulgación a nivel internacional. Muchas gracias. A usted.